Internacional representa en el mundo, en 163 países, a 220 millones de trabajadores y trabajadoras. Aquí en Ecuador, nuestra afiliada es la SEDOCUT y tenemos lazos muy importantes con la Internacional de Servicios Públicos a nivel mundial y también aquí en Ecuador. Ahora bien, nosotros tenemos, como dijo el compañero, una oficina en Washington, la oficina de la CSI en Washington, que hace un seguimiento de todos los movimientos del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo, entre otras instituciones, porque evidentemente las decisiones que ellos toman perjudican a los trabajadores y trabajadoras alrededor del mundo. Ayer, en una entrevista que tuvimos con el ministro de Trabajo, yo le decía, mire, ministro, usted, porque él incluso antes prometió a la prensa que todos los cambios que se van a hacer en las leyes van a ser en base al consenso con los sindicatos. Yo no creo que los sindicatos puedan consensuar o vayan a consensuar una desmejoría en los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Primero. En segundo lugar, él dice, se va a respetar los derechos de los trabajadores. Yo le dije, ministro, el Fondo Monetario Internacional no le va a permitir que usted respete los derechos de los trabajadores porque las condiciones del préstamo están ahí, están escritas. Y si usted quiere respetar los derechos de los trabajadores, sencillamente el Fondo Monetario Internacional no va a seguir desembolsando su préstamo. Es así como funciona este negocio. Entonces, y él dijo, no. Y le dije también, si en Argentina esto fue para peor, si en Egipto fue para peor, si en Grecia fue para peor, si en Mongolia fue para peor, entonces, y en Túnez fue para peor, ¿cómo va a salir bien esto en Ecuador? Y él respondió que, bueno, que los ecuatorianos, dio a entender que los ecuatorianos eran más capaces que el resto y que aquí iba a salir bien. Yo le quise apostar, pero como yo no acostumbro a apostar, y mucho menos en base a la desgracia de la gente, omití esa apuesta. Ahora, la preocupación que nosotros tenemos es grande. Es grande porque se le miente mucho a la gente. Y nuestra misión es venir a decir a la gente, especialmente a nuestras organizaciones, nuestros economistas, nuestra oficina hizo una proyección en base a lo que se plantea ahorrar en los sueldos del sector público. Eso significa, según las estimaciones de nuestros economistas, un despido de 140.000 personas del sector público. 140.000 personas del sector público. Pero no va a ser solamente el sector público el que va a quedar dañado aquí. Aquí se dice que en Ecuador, para que sea competitivo hay que reducir los salarios. O sea, se va a descontar el salario de los trabajadores y trabajadoras. En otros países, para ser competitivo, se educa a los trabajadores, se les forma profesionalmente, se les forma técnicamente, no se les recorta el salario. Entonces, si nosotros tenemos 140.000 despidos, gente que cuando ya no gane salario no va a comprar absolutamente nada, o va a comprar lo básico, y gente que se le va a recortar el salario y por lo tanto va a comprar menos, ¿qué va a pasar con la pequeña y mediana empresa? Trabajadores y trabajadoras en relación de dependencia, olvídense de que va a haber una protección social. De eso se trata, compañeros y compañeras. Este ajuste que se viene aquí en Ecuador. Pero que no se viene solamente aquí en Ecuador, ya se vino en Argentina también. Y ya estamos viendo las consecuencias en Argentina. O sea, no estamos viniendo a hablar de algo que nosotros sacamos de nuestra mente. Nosotros venimos a hablarles en base a la experiencia que como organización mundial hemos tenido en el mundo. Venimos a traerles el ejemplo de Grecia, el ejemplo de Egipto, el ejemplo de Túnez, el ejemplo de Argentina, y a decirles, en Ecuador no puede ser diferente porque todas estas medidas tienen exactamente los mismos condimentos. Entonces, la comida va a tener el mismo sabor, que va a ser la amargura del pueblo, en este caso la amargura del pueblo de Ecuador.
Por tanto, es nuestro deber hablar con ustedes sobre esto. Esto no le va a perjudicar solamente a los trabajadores y trabajadoras del sector público. No le va a perjudicar solamente a los trabajadores y trabajadoras del sector privado. Esto va a ir a desmejorar. ¿Por qué? Porque también se miente. Se miente cuando se dice, aquí está el documento preparado por nuestra oficina, dice, el Fondo Monetario Internacional dice que solamente este año va a decrecer la economía en Ecuador, que va a decrecer en un 0.5%. El año que viene va a crecer un 0.2%, después va en el 2021 a 1.2% de crecimiento, en el 2.7% en el 2022 y en el 2023 2.3%. O sea, va a ir creciendo. Esto ya lo hizo el fondo en otras partes también. Y en la Argentina, por ejemplo, que es el último ejemplo, tuvo que después revisar y tuvo que aceptar que no solamente decreció la economía en el año, sino que en los siguientes años también iba a decrecer. Pero es que esa es la lógica. Si tú le sacas circulante del medio, ¿cómo vas a hacer que crezca la economía? Otra cuestión es la sostenibilidad fiscal, afianzar la sostenibilidad fiscal. ¿Qué significa sostenibilidad? Significa durabilidad. ¿Y cómo va a haber durabilidad fiscal? ¿Cómo el Estado ecuatoriano va a ser solvente si los ricos no pagan impuestos? ¿Sí? Si solamente se está planteando de que los pobres paguen IVA, de que esa medida temporal de pago de IVA sea pagada ahora en forma permanente. Entonces, si los ricos no pagan impuestos, si las grandes empresas no pagan impuestos, y lo otro es la creación de empleo. Miren, compañeros y compañeras, les voy a dar algunas teorías de algunos economistas muy respetados a nivel internacional. Hay un economista que dice que hay dos montañas que crecen en el mundo. Una es la montaña de la deuda. No hay Estado, no hay gobierno que no deba dinero en el mundo en este momento. Y la otra es la montaña del dinero ocioso. Ese dinero que va a parar a los paraísos financieros. No hay inversión. Vamos a suponer que todo se haga aquí, sufre el pueblo y se crean las condiciones ideales para que venga la inversión extranjera. Bueno, ¿ustedes creen que va a venir la inversión extranjera? No. ¿Saben por qué? Porque la inversión extranjera no es más últimamente para producción. La inversión extranjera viene principalmente de los paraísos fiscales y viene para especular y se va inmediatamente nuevamente. No crea puestos de trabajo. Entonces, entre esas dos montañas que se crean, que están creciendo, están los pequeños y medianos empresarios que no tienen dinero para sostener sus empresas, y están los trabajadores y trabajadoras que quieren trabajo y no lo tienen porque no hay trabajo y no se soluciona ni el problema de la deuda ni el problema de la pobreza. Esas son las recetas que vienen a ofrecernos. Ahora, por otra parte, la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, nos dice lo siguiente. Para que vean ustedes, las grandes empresas que vienen y traen dinero, la inversión extranjera, ¿cuántos puestos de trabajo crean? Según los cálculos de la CEPAL, por cada $1.000.000 se crea entre 1 y 6 puestos de trabajo. Vamos a suponer que no venga este préstamo del Fondo Monetario Internacional y que venga acá una inversión extranjera de $4.000 millones. Según las estimaciones de la CEPAL, eso va a crear un máximo de 24.000 empleos. Y 24.000 empleos no es todo el problema de falta de empleo aquí en este país. Sin embargo, la CEPAL también nos dice lo siguiente. Las grandes empresas que se adueñaron de nuestras economías y que son dueñas de nuestra economía en un 70%, crean solamente 10% de los puestos de trabajo. ¿Dónde se crea la mayoría de los empleos? La mayoría de los empleos está creada por las pequeñas y medianas empresas que son dueñas de un 10% nada más de la economía de nuestros países, pero que crean 60% de los puestos de trabajo. O sea que no solamente hay que depender de la
de la inversión extranjera, sino que hay que desarrollar una pequeña y mediana empresa nacional, ¿no?, que va a crear muchos empleos, a cambio, por supuesto, de que se respeten los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Pero para eso puede ir una banca de desarrollo, una banca que preste a a largo plazo y con intereses baratos. Entonces, y eso se puede financiar de los impuestos que pagan los ricos, del dinero del petróleo, etcétera, etcétera. Muy bien. Entonces, por ahí tenemos las alternativas a esta situación de falta de empleo. Se quiere crear empleo. No se dependa solamente de las inversiones extranjeras que encima en su mayoría vienen y quieren condiciones especiales y condiciones dañinas para la economía o para el ambiente de un país. Entonces, hay muchas formas de resolver el problema social, el problema económico de los países, solamente que las grandes empresas imponen sus intereses, y yo vengo a decirles, compañeros y compañeras, en representación del movimiento sindical internacional, no crean todo lo que se les dice y peleen por sus intereses y peleen incluso por la democracia. Porque miren cómo se sostienen estos sistemas de explotación, se sostienen con cada vez mayor autoritarismo, se sostienen con dictaduras, y nosotros lo que queremos es profundizar la democracia y que en esta mano tengamos